Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar siempre en sintonía de TSI. Hoy con una entrega especial en un enlace directo en esta madrugada ya de Italia. Contacto hasta la ciudad de Roma. Estamos vía Sky con la cónsul general de Honduras en el país europeo y del mundo con el mayor impacto del coronavirus. La cónsul general Giselle Canaguati, que nos atiende con mucha gentileza desde el consulado. Reiteramos, es la madrugada de Italia ya, es de día martes. ¿Cómo está viviendo Italia estos momentos? Es el pico mayor que se espera en esta semana de afectados. Ya son más de 6,000 los fallecidos. Hay más de 64,000 infectados y parece que esa curva sigue en ascenso. Señora cónsul, un gusto saludarle. Buenos días en Italia, buenas noches aquí en Honduras. Gracias por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Rosendo. Gracias por darme la oportunidad de poder hablar con el pueblo hondureño, al cual saludo con mucho respeto y con mucho afecto desde la ciudad de Roma. Efectivamente, Italia es el país que está viviendo la crisis sanitaria más grande del mundo. De hecho, hoy día aproximadamente la Dirección de Protección Civil, el Departamento de Protección Civil italiano, en conferencia de prensa, informó a la ciudadanía italiana que 64,000 aproximadamente 64,000 personas han sido contagiadas con el COVID-19 y hasta la fecha hay más de 6,000 muertos, 6,077 hoy. Sí, efectivamente las autoridades italianas esperaban que esta semana se dieran el pico de los contagios en Italia. Solo para hacerle números, el día de ayer murieron 793 personas, ayer 645 y hoy vamos por 600. Hay una tendencia levemente a bajar, pero para que se dé esa tendencia a la baja tiene que esperarse un poquito más de días para que se vea constante esa baja, ese decrecimiento de contagios. Entonces, pero sí, la situación es trágica. Yo quiero que la gente de Honduras sepa que aquí la cosa no se la están pasando bien, sobre todo en el norte de Italia, en la región Lombardía, donde por ejemplo en la ciudad de Bérgamo es donde se han dado la mayoría de los contagios. Milán también, Brescia, son ciudades que están teniendo una crisis sanitaria de verdad caótica. Los médicos no se dan abasto, las camas de terapia intensiva están casi a su máximo capacidad y sí, la verdad que la gente tiene que entender en Honduras que se tiene que quedar en sus casas porque este virus es extremadamente contagioso y es letal. Desgraciadamente Italia lo está viviendo en carne propia. La letalidad es casi del 10%, 64,000 contagios y 6,000 muertos es un número de verdad muy alto, si uno lo compara con otros países en el mundo, ¿no? Sí, señora cónsul, ¿cuál es la situación de los hondureños para ir entrando en detalles? ¿Cuántos compatriotas, de acuerdo a los registros que tiene el consulado, viven en la región norte de Italia, la zona de Lombardía, de Venecia, donde se han registrado estos brotes mortales de COVID-19? ¿Y qué atención están brindando ustedes desde Roma para quienes están requiriendo información desde la propia Italia y desde aquí de Honduras? Bueno, digamos que Milán es la ciudad donde más hondureños hay después de Roma, en toda Italia. Nosotros calculamos que hay aproximadamente unos 4,000 a 5,000 hondureños viviendo en esta zona.
Las ciudades más pobladas son Milán, especialmente la provincia de Milán, donde la mayoría están en Pero, que es un municipio dentro de la provincia de Milán. Y también hay muchos en Piacenza, y Piacenza es una de las zonas más afectadas. Bueno, de hecho, le informo aquí en primicia que ya tenemos 2 hondureños contagiados con COVID en esa zona, y se le está dando atención, una atención muy personal a ellos. Estoy en contacto con estas 2 personas, de las cuales me omito obviamente por razones de privacidad, de dar nombres o proveniencia de regiones de Honduras, pero sí son 2 personas que están ahorita, les puedo decir que están en aislamiento domiciliario, no son casos graves, y yo personalmente les está dando el apoyo a través del consulado general, y se les está dando, todos los días estoy en contacto con estas personas. Gracias a Dios están estables. Bueno, de hecho están en su casa porque los médicos decidieron que no son casos extremadamente graves como para tenerlos en el hospital, y porque claro, la capacidad de los hospitales no es tan grande como para atender todas las personas que han sido contagiadas. Pero sí, el consulado está dándole el apoyo necesario, y estas personas están contentas porque se les está dando el seguimiento desde el punto de vista humano y también desde el punto de vista de protección consular. ¿A qué se dedican los hondureños según los cuadros estadísticos que ustedes tienen en esta región norte? Le planteo este interrogante, licenciada Giselle Canaguati, porque revisábamos en los despachos de prensa, sobre todo que vienen de Milán y de Bérgamo, que ahí no ha parado nada, que la actividad laboral continúa, que hay mucha industria que está activa, y eso puede ser un foco para que se sigan contaminando muchos que van a sus trabajos y luego llevan el virus a sus hogares. ¿Cómo digamos que, sí, disculpe. Sí, mire, no, digamos que la zona del norte de Italia, especialmente Lombardía, es la zona más industrial de Italia, y muchos expertos han llegado a la conclusión, basado en la hipótesis de la contaminación del aire, que eso es un factor detonante del virus. Entonces, ¿qué quiere decir? De que eso es una de las razones por las cuales se explica que hayan habido muchos contagios. Y sí, definitivamente es una zona industrial, pero el día de ayer el gobierno italiano ha emanado un decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros donde limita ulteriormente la actividad industrial en toda Italia, y solo van a estar operando la industria que han determinado que es esencial para el funcionamiento de la nación en estos momentos de emergencia. Y efectivamente sí, bueno, y en cuanto a los hondureños, la mayor parte de los hondureños que trabajan en esa zona trabajan en asistencia familiar, asistencia a las familias. Muchas son personas que cuidan ancianos o personas que cuidan a niños o trabajos domésticos, y algunos trabajan como choferes y también en la industria italiana. Sí, un buen punto señora cónsul, de la actividad laboral que desarrollan los hondureños en la zona norte de Italia. Cuando me habla que muchos, entiendo damas, se dedican al cuidado de personas adultas y guardando la prudencia del caso, desde luego. ¿Cuáles fueron los medios de la contaminación de estos 2 compatriotas que me dice que ya están aislados? Y claro. que hoy... Sí, una porque estaba expuesta, son 2 personas que viven juntas. Una porque estaba expuesta trabajaba y estaba expuesta al trabajo, y obviamente se presume que fue contagiada yendo al trabajo. Y la otra persona, como vivía con ella, resultó positiva por convivir con ella, ¿verdad? Sí, estamos hablando que las 2 primeras personas
nuestras contagiadas en Italia son 2 damas. Eso no lo puedo decir, pero sí le puedo decir que vivían juntas y eso se explica el contagio de ambas. Sí. Una pues contagió a la otra porque la otra convivía con esta persona. Sí, ¿y cómo se está manejando la atención médica en Italia para los nuestros y para otros ciudadanos que llegan en busca de mejores estadios a las diferentes provincias de Italia buscando una oportunidad de trabajo? Muchos llegan de turistas y se quedan, debemos decirlo allá, de manera ilegal y de pronto no buscan una asistencia por temor. En esta emergencia, ¿cómo se está manejando Italia, señora cónsul? Bueno, en esta emergencia es un estado excepcional, un estado de fuerza mayor. Cuando yo hablo de fuerza mayor es que hay excepciones, ¿ok? Entonces, la asistencia médica sanitaria se brinda a las personas necesitadas sin diferenciar su estatus migratorio. Muy bien, estamos esta noche en directo desde Roma, Italia, con la señora cónsul general de Honduras en esa nación europea, la más afectada por el COVID-19, la licenciada Giselle Canaguati. Cumplimos nuestra primera pausa. En breve seguimos en directo desde la ciudad eterna. En estos momentos se encuentra el equipo médico que detuvo al coronavirus en China. Tras una evaluación, recomendó endurecer la cuarentena siguiendo con más rigor el modelo de Wuhan, la ciudad que fue epicentro de la pandemia. Quien está a cargo de este equipo de la Cruz Roja estaba muy indignado esta mañana. Cuando hace recorridos en las zonas más afectadas de Italia, no podía creer lo que veía y dijo, esto va a significar más muertes. Ponga atención a lo que ha dicho el jefe voluntario de la Cruz Roja de China. En la ciudad tienen una política muy relajada porque el transporte público aún está funcionando. La gente aún se está moviendo y se está reuniendo en los hoteles. Vi a mucha gente sin mascarilla. No sé qué están pensando. Hay que detener todas las actividades económicas. Hay que detener las interacciones sociales que normalmente nos gustan. Toda la gente debería quedarse en cuarentena en sus casas. Bueno, este es un reporte que lo hemos obtenido cortesía de la televisión chilena. Ha escuchado la cónsul general de Honduras en Italia, licenciada Giselle Canaguati. ¿Cómo están ahora después de que los números se han disparado y que la alerta ya no solo está afincada en la zona norte de Italia, sino que hay revisiones frecuentes en Roma y en muchas otras ciudades de Italia? Llamó la atención a los médicos chinos que enfrentaron este brote en Wuhan cuando llegaron que en Italia todo estaba normal, a pesar de los decesos y los contagios. Sus consideraciones y qué nos puede decir de esta exposición que hizo el cuerpo médico de China, señora cónsul. Sí, efectivamente confirmo lo que afirmaba la televisión chilena. Los médicos chinos estaban muy sorprendidos de las libertades que tenía la ciudadanía y de hecho a raíz de esto el gobierno implementó ulteriores medidas más restrictivas para la ciudadanía. Una de estas medidas es cerrar aún más las tiendas, todo lo que es implementos o productos que no son de primera necesidad, también la actividad productiva, como había dicho anteriormente. Han intensificado también los retenes y los controles de la policía. Yo le tengo que explicar una cosa. Cuando yo salgo, por ejemplo, y yo soy cónsul, pero yo tengo que apegarme a la ley italiana, yo tengo que llenar un formulario con una autodeclaración diciendo para qué salgo,
dónde voy y si la policía me para, yo tengo que enseñarle este documento para decirle, mire, yo estoy saliendo para el supermercado o por motivos de salud o porque necesito hacer una diligencia urgente o por motivos de trabajo. Y el policía no solo me toma esa declaración, sino que me controla que yo esté diciendo la verdad. Entonces, eso lo están haciendo con todas las personas. Han hecho un montón de multas también a raíz de esto, porque hay gente que sale no por motivos justificados y también dice mentiras. Entonces, estos controles se han intensificado. Usted los puede ver por todos lados en la ciudad. La ciudad está, de verdad, por lo menos por lo que respecta a Roma, es una ciudad que usted no la reconoce, es una ciudad fantasma. No, hay poca gente en la calle. Y a raíz de esto, el gobierno espera que con estas medidas aún más restrictivas los contagios vayan bajando. Como le digo, gracias a Dios, en los últimos 2 días esta tendencia ha bajado la cantidad de contagiados y de muertos, pero para poder afirmar que este contagio se mantenga, este decrecimiento de contagios se mantenga, tiene que pasar otros días para poder decir definitivamente ya pasamos el pico y estamos descendiendo, ¿verdad? Es decir, que ahora sí están más rígidos después de muchas recomendaciones y luego de ver una gran cantidad de videos que ahora nos permite este mundo de las telecomunicaciones tenerlos al instante, que por ejemplo en la ciudad de Milano la gente estaba caminando tranquila, en otras ciudades asistiendo a ciertos bares, a cafés que estaban habilitados. Eso ya ahora sí no se ve. Tiene la conciencia. No hay restaurantes, no hay bares, no hay cafeterías abiertas, nada. Usted no puede ir ni siquiera a visitar a un pariente. O sea, no es una justificación. Usted no puede visitar a un pariente. A este nivel estamos, ¿ok? No puede salir de su casa si no es para ir al supermercado, ir a la farmacia o por razones médicas o por trabajo. Sí, y eso que ya ahorita en este último decreto que fue emanado al día de ayer, el gobierno incita a que el trabajo tiene que ser hecho desde casa. Es más, muchas bufetes de abogados, muchas compañías están trabajando desde casa. Ya casi todo el mundo está trabajando desde casa. Eso significa que las medidas están surtiendo efecto, ¿verdad? Es decir, es una especie de toque de queda, para entenderlo así, para los hondureños que ya lo están implementando por disposiciones del Ejecutivo aquí en el país. Así está Italia con incluso disposiciones fuertes de la policía si existe algún incumplimiento, sin importar a quién. Es un toque de queda, pero con un salvoconducto. O sea, el salvoconducto es esta autodeclaración que yo me llevo de mi casa, que la firmo, lleno dónde voy, qué hago y por qué voy. Y eso me permite salir de la casa, pero está sujeto a un control. Y si la policía ve que efectivamente estoy yendo al supermercado, pues estoy eximida. Pero si comprueba que me fui a ver a una amiga o que fui a hacer otra cosa, entonces ahí me puede poner una multa. ¿Me entiendes? O sea, es un toque de queda, pero como que si fuera con un salvoconducto para salir de casa. No sé si me explico. Sí, de acuerdo. Señora cónsul, y esto aplica a todo Italia, porque sabemos que la emergencia más es en el norte, en Roma se tienen también precauciones, pero ¿qué del sur? La zona que históricamente hemos conocido como la zona pobre, dentro de lo que cabe el término pobre de Italia, ¿aplica también a toda la nación? Sí, las medidas restrictivas son implementadas en todo el territorio nacional italiano. Al principio, cuando empezó los contagios en el norte de Italia, eran solo 11 municipios. Después se extendió la región Lombardía, pero después el gobierno determinó no, lo vamos a extender a toda Italia. Y a partir de esos decretos, donde unánimemente, donde se han implementado estas restricciones en toda Italia, se han venido implementando otras medidas restrictivas en todo el país. O sea, ya no se trata de una región, sino que se trata de todo el país,
para evitar la movilidad. Es que el problema es que el virus se mueve con la persona. El transporte... Entonces, sí, el transporte público, que fue una de las observaciones que hizo al finalizar la semana anterior el cuerpo médico chino que llegó a Roma, ya se controló, no hay actividad de ningún tipo de forma pública salvo autorización, ¿es así? Correcto, está súper restringido, solo las personas que, bueno, de hecho ya casi no hay transporte público, pero sí en algunos casos porque la gente se tiene que mover a su trabajo y esa es entonces no le pueden quitar el transporte público a la gente que va a su trabajo, pero están operando al mínimo histórico, o sea, porque se está moviendo poca gente, entonces hay menos frecuencia de autobuses, de tram, de metro, de todo, ¿verdad? Sí, ¿qué tipo de trabajos son los que en esta semana sí va a permitir el gobierno de Italia? Porque debemos decir que no se puede paralizar el país, que incluso Correcto. muchos de los compatriotas que viven en Italia van a continuar con algunas actividades reguladas, mandan sus remesas al país. Y esto es importante conocerlo, señora cónsul. ¿Cuáles son las actividades que para los nuestros sí se permiten en la zona, vamos a decir, cero, que es Lombardía, donde está Milán, que es una ciudad conocida, Bérgamo, Venecia? Bueno, por ejemplo, sí, exacto. Por ejemplo, el trabajo es un motivo justificado para el desplazamiento. Las personas que sobre todo asisten ancianos o asisten personas de familia, estas personas todavía están yendo a trabajar con las debidas precauciones. O las personas que trabajan, por ejemplo, en una farmacia, si trabajan en una farmacia, tienen que ir a la farmacia o a algún supermercado, esos todavía están operando. Y la industria, por ejemplo, el cultivo agrícola, la industria de las bebidas, la fabricación de productos químicos, los servicios postales están todavía operando, o fabricaciones de productos farmacéuticos básicos o productos de primera necesidad, como ser alimentos, ¿verdad? La industria alimenticia todavía está trabajando porque no se puede la gente no puede dejar de comer, no pueden dejar de producir los alimentos, ¿verdad? Muy bien, está con nosotros esta noche directamente desde Roma la cónsul general de Honduras en Italia, Giselle Canaguati. Vamos a una pausa, en breve seguimos con este diálogo en directo desde Europa. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo, nos acompaña en directo desde Roma, Italia, la cónsul general Giselle Canaguati. Este es un video de los médicos cubanos que han llegado para prestar atención médica en Italia, para que tengan una dimensión de lo difícil que es la situación que están enfrentando los hermanos italianos, que han tenido que llegar médicos de otros países para apoyarles en esta emergencia que es mundial, pero que en Italia se ha desbordado. La solidaridad que presta el mundo, sin importar el tipo de religión, de raza y de sexo, ahí está de manifiesto. Han llegado y se han distribuido en las zonas de alta incidencia del COVID. ¿Cómo está, señora cónsul Canaguati, la operatividad de las terminales aéreas? ¿Bajo qué restricciones se permite la llegada y la salida de personas de Italia, a sabiendas que las fronteras se han cerrado por disposición de las autoridades del gobierno italiano? Seguimos con usted desde Roma. Sí, bueno, la salida de Italia está, restringida en el sentido de que muchos aeropuertos de otros países europeos han cancelado los vuelos y para Italia, ¿verdad? Ahorita, cada día que pasa, más restricciones. Lo que hemos estado manejando, tenemos un chat, por ejemplo, con los cónsules del GRULAC, del Grupo Latinoamericano, donde día a día nosotros intercambiamos los vuelos disponibles y
Una de las opciones es de Roma se puede viajar a Ámsterdam y de Roma se puede viajar también a Alemania, a Frankfurt, y de ahí, por ejemplo, cogen vuelos a Costa Rica. Y de Costa Rica, pues hay un problema porque no, ahí han habido, yo estoy hablando del trayecto que puede hacer un hondureño, ¿no? Pero de Costa Rica han habido problemas porque no logran la conexión. En Costa Rica hay tránsito de pasajeros, pero no se pueden quedar más de 12 horas en el aeropuerto. Entonces, muchos compatriotas no podían salir a Honduras desde Costa Rica por esta restricción de las 12 horas, porque tenían que quedarse toda la noche en el aeropuerto. Muchos han intentado vía Panamá, pero en Panamá también no hay vuelos a Honduras. Entonces, a través de nuestras embajadas de Colombia y de Nicaragua, se les han dado el apoyo para que muchos de ellos puedan ir hacia Nicaragua y vía terrestre irse para Honduras, ¿verdad? Sí, y han tenido... Está bien difícil. Entonces, yo lo que aconsejo ahorita a nuestros compatriotas que están aquí, por ejemplo, hay unos varados en Grecia. Ellos yo se les aconsejó que no salieran porque no se iban a quedar varados en algún aeropuerto. Entonces ellos se están quedando en Grecia. Otros lograron salir, pero mucho antes. Logramos, por ejemplo, que estudiantes de intercultura pudieran irse a través de Costa Rica y bueno, en aquel entonces sí habían vuelos hacia Honduras, pero eso fue en los primeros días de esta crisis. Ya después es casi imposible ir a Honduras en este caso, ¿verdad? Sí, señora cónsul. Y en cuanto a las personas que vienen a Italia, Italia también como ha restringido también el flujo de tráfico en los aeropuertos italianos, la persona que viene a Italia tiene que venir o porque es italiano, o porque tiene una residencia, o porque tiene una razón extremadamente válida para venir a Italia. Y le hacen también los exámenes, tienen protocolos de bioseguridad, ¿verdad? En los aeropuertos de Italia, porque también quieren evitar los más ulteriores contagios. Sí, este es un punto fundamental para muchos compatriotas y sus familiares, desde luego, y amistades que están en el país. Me relataba hace unos días de ciudadanos hondureños en Polonia. Entiendo que había uno que les contactó a ustedes. Ahora me dice de estos compatriotas en Grecia. ¿Cómo canalizan esas atenciones? ¿A dónde pueden llamar? A sabiendas que ustedes están despachando casi desde su hogar algunas de las emergencias para atender esos casos puntuales, ya que muchos quieren regresar, quieren salir de Europa y llegar bajo cualquier conexión a su tierra. Claro. Sí, mire, nosotros hemos puesto a disposición un número de emergencia y a través de este número de emergencia hemos sido contactados también por correo electrónico, por nuestro correo electrónico. Pues yo personalmente atiendo el número de emergencia y pues como le digo, no tengo ni día ni hora porque parece mentira, pero estamos trabajando los consulados. En estos momentos estamos trabajando más que cuando estábamos abiertos al público, porque con estos números de emergencia no tenemos ni día ni hora. Obviamente las emergencias no tienen día ni hora, pero estamos atendiendo hondureños que quieren hacer consultas sobre los casos sobre COVID-19 o muchos compatriotas que están varados en los aeropuertos. Entonces, como le digo, no hemos parado, nuestra red consular ha estado, también tenemos un chat y nosotros estamos muy en comunicación entre nosotros para darnos el soporte y la asistencia porque tienen que pasar fronteras, ¿no? Tienen que pasar diferentes países para poder llegar a Honduras. Entonces nos estamos dando el apoyo y comunicación constante y pues no hay día ni hora, como le digo, estamos trabajando a todo vapor. Sí, ¿de qué otros países de la Unión Europea donde Honduras no tiene una representación diplomática como tal y en algunas ocasiones ustedes son concurrentes, han tenido que atender casos como el de Polonia y el de Grecia que usted nos relataba, de connacionales que desean regresar a Honduras? Bueno, hasta ahorita solo estos dos casos, los demás son Italia y Polonia y Grecia. Y la mayoría son en Italia. Sí, ¿cómo están coordinando el abastecimiento? Este es un punto que me llamó
poderosamente la atención porque, bueno, en el caso de los que tienen una representación diplomática, tienen algún grado de facilidad, digamos, para tener el contacto con la autoridad y moverse. Pero ¿qué de aquel otro ciudadano hondureño que llegó en busca de una mejor vida a Italia y hoy se ve obligado a quedarse en casa y salir salvo emergencia que ahora la policía italiana está regulando? Señora cónsul. Bueno, muchos se están quedando con amigos, con familias. Tengo el caso de un muchacho que vino de turista y que se tuvo que mover de un municipio a otro y tuvo que hacer la certificación para moverse porque ya no podía mantenerse en una ciudad y se tuvo que mover a otra. Otros están moviendo, otros están viniendo de visita, otros vinieron de visita a sus familiares y se tuvieron que quedar. Hay cada caso es diferente, cada caso tiene su... Hay otros que han logrado irse porque se lograron ir con tiempo antes de que se cerrara, digamos, prácticamente todo el país y quedaran como en un toque de queda, ¿no? Pero como le digo, cada caso es diferente, cada situación se maneja de una manera especial, ¿verdad? Sí, hasta ahora problemas en Roma de abastecimiento no hay. Si se buscan medicamentos para determinado tipo de afecciones e incluso hasta productos para la higiene personal para combatir el COVID, no hay esa dificultad en los supermercados, en los centros de abasto, las mismas farmacias. Bueno, ya es casi imposible encontrar mascarillas y gel desinfectante. Eso uno lo puede, por ejemplo, yo lo he comprado online porque ya no lo encuentro en ninguna farmacia, ¿verdad? Pero lo demás, lo que es comida, productos de limpieza, desinfectantes, eso sí, no, esto está garantizado. El suministro y el abastecimiento está garantizado y de hecho el gobierno italiano lo garantizó y pues lo ha cumplido. Pero sí, lo que es gel y mascarillas, usted va a la farmacia y lo primero que ve es un rótulo, ya no hay mascarillas y gel. Entonces eso sí, eso es un problema, pero los encuentra en algún lugar de abarrotes, de inmigrantes de Bangladesh o hindús, pero no en la farmacia. Está pasando, licenciada Canaguati, lo que en su momento escuchamos desde el Reino de España, que en algunos sitios, sobre todo en Madrid, encontrar mascarillas era, digamos que un milagro, y que se tuvo que pagar hasta 25 euros por una de estas mascarillas especiales, las que conocemos como N95. ¿Estamos llegando ya a esos niveles en algunas comunidades de Italia? Bueno, primero que todo están escasas y si los encuentra a un precio exorbitante. Sí, desgraciadamente es así. Cuando hay escasez, se aprovechan y suben los precios. Y bueno, encontrar un botecito de 80 mililitros lo encuentra a 5 o 6 euros, que antes costaba 1 euro. Las mascarillas a 5 euros, las estándar, ¿no? Que una mascarilla no le cuesta más de 1 euro, 1 euro le podría costar. ¿Y el gobierno? Entonces, sí, se aprovechan, como en todos lados. Y si hay disposiciones del gobierno para tener estos controles, como también pasa en nuestro país, que siguen estas personas que abusan dentro de la emergencia y se les sanciona. Bueno, ahorita el gobierno italiano a través de sus redes sociales ha publicado sobre la donación de miles y millones de mascarillas y de respiradores y todos los que son equipos para atender esta emergencia COVID-19 y sí está llegando sobre todo donaciones de India, de Brasil, de China, ¿verdad? Para Italia, de mascarillas, sí. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se ha activado para conseguir este tipo de ayuda y de suministros para emergencias sanitarias.
Está con nosotros esta noche en vivo desde Italia la cónsul general de Honduras, Giselle Canaguati. Una pausa, en breve seguimos aquí desde Al Banquillo. Seguimos esta noche al banquillo directamente desde Roma con la señora cónsul general de Honduras en Italia, Giselle Canaguati. Me detallaba de la atención que brindan muchos compatriotas a personas adultas en Italia. Italia es la segunda nación de la Tierra con la población más longeva, apenas le supera a Japón. Según datos, el 22% de la población de Italia, y que gran parte de ella vive en Lombardía, son adultos mayores. Alrededor de 14 millones son personas que pasan de 65 años. Y es justamente esta la población más vulnerable, según estudios realizados por este tema del COVID-19. ¿Qué medidas se están observando ya con los casos que hemos registrado en esta nación europea y bajar esa alta tasa de mortalidad que hemos registrado hasta hoy? Licenciada Canaguati. Bueno, sí, se ha dado especial atención a la gente de la tercera edad. Es la gente que más se está protegiendo en estos momentos. Y que porque es correcto, son las personas más vulnerables a esta pandemia. Y sí, hay especial énfasis en que, bueno, de hecho, le voy a contar una anécdota. Yo estaba saliendo a las compras del supermercado y había un viejito que estaba caminando, pasó una patrulla de policía y le gritó, váyase a su casa, váyase a su casa. O sea, también, se está tratando de proteger mucho a los ancianos para que en la medida que puedan, que se queden en sus casas, ¿verdad? Y protegerlos sobre todo a ellos. ¿Cómo ha visto Italia la solidaridad del mundo? Ya hay, y usted misma me relataba, no solo el apoyo de China, de Cuba, también ha dicho presente Brasil, Chile, muchas naciones del mundo al ver lo que está ocurriendo en Italia, donde está el foco del COVID-19 en este momento, y también una alta incidencia en el Reino de España. Ahí está el gesto humano de muchas naciones amigas. Sí, es correcto. Italia ha recibido, como les digo, ayuda de tantos países. También se suman a estos Estados Unidos, Francia y algunos otros países de la Unión Europea. Definitivamente en estas situaciones de emergencia donde uno ve también lo mejor de las naciones amigas, ¿verdad? Y sí, definitivamente la solidaridad, claro, esa solidaridad se debe en parte también a que estos países ya están experimentando lo mismo que había experimentado Italia hace unas 2 o 3 semanas, ¿verdad? Entonces sí, hay más empatía al respecto. Sí, ¿cómo está la fe del italiano? Porque es una de las naciones más católicas de la tierra. Ahí está dentro de la ciudad de Roma, para ubicarnos así, la ciudad-estado del Vaticano. ¿Cómo ha sido ese traslado de tener esa fe en el Todopoderoso que ayuda en la oración para salir de esta crisis que viven, licenciada Canaguati? Bueno, pues en estos momentos es cuando más uno se acerca a Dios, los momentos en que uno tiene atribulaciones, y definitivamente el italiano, siendo un pueblo católico, han tenido iniciativas como por ejemplo rezar el rosario en cadena, sacar el Santísimo, sacar la Virgen, ¿verdad? En procesión. Entonces eso también se han visto muchas de esas iniciativas en este país, claro, porque es ferviente, la fe católica es muy importante en este país. La comunidad, ¿qué tanto se ha valido de la tecnología para apoyar todos estos procesos que
nos permitan tener un mayor control de esta pandemia mundial a nivel de Italia, señora cónsul? Bueno, a nivel de información, lo que se está tratando, bueno, por ejemplo, en el caso de la embajada está para mantener informados a los hondureños y de fuentes fidedignas, sobre todo fuentes oficiales, porque hay mucha desinformación y hay demasiada información. Entonces, tratamos de compartir información de las fuentes oficiales en Italia para que el hondureño, y también no solo el hondureño que está en Italia, sino que todo el hondureño en general, sepa cómo se están comportando aquí en Italia las autoridades y qué es lo que cuáles son las medidas y los consejos que están dando a la ciudadanía. Todo lo que es precauciones, todo lo que es lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Y sobre todo creo que ya es general en todo el mundo, tiene que quedarse en casa. Se está haciendo una campaña muy fuerte en relación a que la gente tiene que entender que se tiene que quedar en su casa, porque sí, el nivel de contagio de este virus es extremadamente alto y solo quedando en sus casas y es la manera que se va a contener y desacelerar las personas infectadas. Y vea qué fundamental es esto que nos ha señalado, porque hay mucha información falsa y lo mejor es quedarse con los medios que informan con la responsabilidad del caso. Y no sé si tiene ahí a mano, aunque lo hemos reiterado a través de las redes sociales de la Corporación de Televicentro, en tunota.com, en Emisoras Unidas, de que asista a las fuentes oficiales para tener la información real. ¿A qué número con ustedes se pueden contactar para tener esa fluidez informativa que permita al ciudadano que esté en Italia y aquí en nuestro país consultar lo verdadero, no lo ficticio, que lastimosamente en esta tribulación mundial se está presentando? Correcto. Bueno, no, como yo le había dicho anteriormente, nosotros hemos activado un número de emergencia. Lo repito aquí en vivo para que la gente lo tome nota. Es el código de área es 39, el número es 348-6711-426. Repito, código de área de Italia es más 39, el número es 348-6711-426. En este número las personas nos pueden contactar para pedir información, pero también en nuestra página Facebook nosotros estamos compartiendo mucha información oficial institucional certificada sobre cuáles son las disposiciones del gobierno italiano, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las precauciones que tienen que tomar, qué es lo que no pueden hacer, para que de las fuentes oficiales las personas, y hacemos el servicio de traducirlo a los compatriotas también, porque no damos por sentado que todo el hondureño que esté en Italia sabe italiano. Entonces estamos traduciendo toda esa información para que sea más clara a la comunidad de hondureños. Muy bien, señora cónsul Giselle Canaguati, queremos decir que durante este diálogo ya van a ser las 5 de la mañana casi en Italia. Gracias por habernos acompañado. Sí. Hemos tenido durante el diálogo imágenes y sobre todo, disculpe que lo interrumpa, recomiendo a la gente que se quede en su casa, que esta pandemia es seria. Tenemos que tener responsabilidad colectiva, ser corresponsables, porque de la manera que yo me comporte va a afectar al prójimo. Nunca antes habíamos experimentado una situación de emergencia sanitaria en el cual la vida de la otra persona depende del comportamiento de uno. Entonces yo creo que la lección más importante que nosotros podemos traer de esta emergencia, de esta crisis sanitaria, es amar al prójimo como a ti mismo. Porque eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y yo espero que cuando salgamos de todo esto, nosotros aprendamos las lecciones y seamos mejores seres humanos
y que hagamos de este mundo un mundo mejor, ¿verdad? Muchas gracias y seguro que así va a ser. Va a haber no tenemos solo que aprender la lección, porque si no la aprendemos ahora, no la vamos a aprender nunca. Y así será, porque no es por Italia ni por Honduras. Hay un antes y un después en el mundo de lo que va a dejar esta pandemia que, como reiteramos, en Italia, desde donde hemos estado esta madrugada de Europa, noche de aquí de Honduras, ya van más de 6,000 muertos solamente en Italia. A lo mejor estas cifras van a seguir creciendo. Y le decía que durante el diálogo nos hemos también acompañado de muchas imágenes de varias ciudades de Italia, un país que vive también del turismo y están solas, al igual que de las atenciones médicas que se están brindando en muchos hospitales de esta nación europea. Señora cónsul, gracias, feliz día allá en Italia. Le deseamos lo mejor, éxitos a la comunidad hondureña y a ustedes en especial. Y buenas noches aquí en Honduras. Un fuerte abrazo, licenciada Canaguati. Muchas gracias, Rosendo, por la oportunidad y por tener la oportunidad de también hablar al pueblo hondureño y concientizarlo de lo importante que es seguir las indicaciones de nuestro gobierno y quedarse en sus casas. Eso es muy importante, ¿verdad? Muy gentil con nosotros esta noche en directo desde la ciudad eterna Roma, la licenciada Giselle Canaguati, cónsul general de Honduras en Italia. Por su sintonía, muchas gracias.